Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Van a ser las 3 y 5 minutos de la madrugada. Esta es la cadena SER y después de una intensa noche electoral, ¿qué tal una hora de misterio? De pasearse por el lado desconocido de la realidad. Somos Milenio 3 y traemos un montón de cosas. Una, propuesta yo creo que la más de interesante porque han pasado de más cosas hace escasas horas. Hablamos del mundo del misterio, hablamos del mundo que nos interesa, de esos temas que vosotros y nosotros consideramos tan importantes. La actualidad que nos va a llevar hasta Perú, donde acaban de ocurrir cosas que tienen que ver con posesiones demoníacas o posesiones de la mente. Probablemente, muy probablemente, nos encontremos con el lado oculto de la mente humana, no del maligno, sino de la mente humana. ¿Hasta qué punto puede llegar la psicosis colectiva? ¿Qué es eso de la psicosis colectiva? Hace escasas horas, una familia peruana casi se inmolaba hasta la muerte. Los ataban a unos palos del poste de la luz en el centro de un poblado peruano. Absoluta actualidad, están llegando coches con periodistas, están informando de ello, los llaman los endemoniados de Trujillo. Y vamos a conocer todo lo que está pasando ahora mismo al otro lado del mundo. Estamos todos, Katia Rocha, Carlos Barroso. Katia, que por cierto hoy nos trae de nuevo las leyendas urbanas. Carlos Barroso, que ha regresado con más fuerza que nunca. Y aquí, comandando la nave del misterio, Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Y en la nave del misterio, más ufano que nunca, don Carlos Nicolás, creador de esta sintonía, si es que tenemos unos técnicos de lujo. A esta la llamado, es para este programa, Centauro 25. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Y con Centauro 25, poniendo el punto de mira en esa lejanísima constelación, vamos a contar con vuestra participación, como siempre, el 7640, ahora os lo dirá Carmen mucho mejor. Tenemos ya 10 SMS elegidos y de verdad, preparaos porque en apenas 5 minutos vamos a tener voces, documentos, médicos, una historia de posesiones en pleno siglo XXI. Algo alucinante está pasando en Perú y allí están los micrófonos de la cadena SER. Y es que Carmen, la que se ha montado en ese lugar, en Trujillo, distrito de Montserrat, y si no fallan mis apuntes y mis papeles y tu documentación, se trata de la familia Sandoval Farfán. Pocas veces habíamos observado, hemos visto una serie de vídeos, de documentos, porque se mezclan dos cosas que sé que les encantan y les repelen, como a nosotros, a nuestros amigos los oyentes. Fenómeno de supuesta posesión, fenómeno de supuesta histeria colectiva, fenómeno de violencia, de sangre y fenómeno, lo que faltaba, si faltaba algo, aparte de pobreza extrema, de incultura, si faltaba algo, un tablero con unas letras. La Ouija. Pero de todo eso vamos a hablar dentro de unos minutos, porque ahora, por supuesto, siempre lo sabéis, la primera emisión de Milenio 3 es todos los viernes a la 1:30, después de los compañeros del larguero. Esta semana con un tema, creo que demostrasteis a través del SMS que os gustó, qué cantidad de preguntas, qué cantidad de casos personales, qué cantidad de testimonios. Yo, como siempre os lo digo, leo uno por uno los mensajes. No todos pueden ser contestados, evidentemente, intentamos hacer lo posible. Todo el equipo los lee uno a uno. Hemos tomado buena nota de muchos casos, nos queremos poner en contacto con vosotros. Qué maravilla. Hablamos de astronautas y misterios, sobre todo centrándonos en el tema OVNI, y fue increíble. Qué casos, qué vivencias. No solo gente muy joven también, pero también, por ejemplo, pilotos, médicos, personal, vamos a decirlo, de élite, a nivel técnico y científico, que habían visto eso, habían sido testigos del fenómeno OVNI. Y es que con el asunto de los OVNIs y de los enigmas del espacio, un sinfín de mensajes. ¿A dónde? Y se me olvida siempre, ¿cuál es el premio, el sorteo para esta noche, Carmen? A eso de -5 daremos los ganadores entre los que nos escriban. Pues esta noche, como vamos a hablar sobre supuestas posesiones demoníacas, un libro que trata sobre el tema. Se trata de Misterios de la Iglesia, una obra que escribí yo hace 1 año y medio aproximadamente, y que el primer capítulo precisamente trata de una verdadera posesión demoníaca. Sí, un libro que la primera parte dicen que no es muy recomendable, entre comillas, la historia verdadera en la que se basó El Exorcista, la famosa película El Exorcista. Además, dentro de poco creo que con el amigo Paco Pérez Avellán estará así contándolo en televisión, esa historia bien documentada, en qué se basó
Friedkin y William Peter Blatty para hacer esa novela y esa película, la que a todos nos ha puesto 1000 veces los pelos de punta, El exorcista, el caso real de Germán Mantillas de la ficción, el caso de Robbie Mannheim. Bueno, pues en este libro quizás, en Misterios de la Iglesia, Editorial Edad, podamos entender un poco en qué se basan las personas que dicen estar endemoniadas, qué dice la Iglesia a favor y en contra. ¿Qué opináis vosotros, por cierto? ¿Qué opináis? ¿Cuál es la vía, Carmen? Pues la vía de contacto es a través del SMS al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que vosotros queráis, vuestras opiniones, vuestras preguntas sobre casos de posesión demoníaca, vuestras sugerencias sobre temas a tratar. ¿Y qué creen? 7640, hay esos 3 libros de Misterios de la Iglesia, luego daremos los ganadores, pero lo importante, ¿creéis que realmente el diablo existe? Si es que existe, ¿su poder puede hacer que se metan las personas? ¿O que todo es el producto de la sugestión? Hoy vamos a tener un caso y vamos a tener documentos para pensar en todas direcciones. Y Carmen, si te parece, vamos ya con esos mensajes. Los 10 que elegimos, lo decía antes, a la 1:30 los viernes y de 3 a 4 los domingos. Y los domingos siempre empezamos en deferencia a vosotros, a vuestro entusiasmo, a la cantidad de mensajes, a vuestros saludos, a vuestras críticas, a vuestros planteamientos, lo que queráis. Bueno, pues siempre elegimos 10, ni mejores ni peores, simplemente distintos, simplemente que nos han llamado más la atención. Cuéntanos, Carmen. Pues el viernes hablábamos de los misterios que había en torno a los astronautas, también del viaje a la Luna, y nos pregunta una amiga, ¿por qué nadie volvió a la Luna desde ese año, Iker? Tendrás que investigarlo y lo conseguirás, seguro. Besos. Bueno, pues nadie lo sabe. Realmente hay, lógicamente, unas imposiciones económicas. Se decía que la Luna era un negocio ruinoso para la NASA. Se había acabado ya la Guerra Fría. No había otro objetivo tan goloso para machacar al enemigo. Recordamos que es un momento, hasta el año 72, de absoluta disputa entre el bloque soviético y el bloque estadounidense. Bueno, pues no se volvió. A mí desde luego me extraña. Tampoco creo que se vieran cosas tan raras, como vimos en conversaciones, como escuchamos, mejor dicho, como para que fueran el motivo de no volver a la Luna. Pero lo cierto es que en la Luna, en las exploraciones, en esos 12 personajes que han caminado por ella, nos han quedado esos 350 kilos de rocas lunares, pero poco más. ¿Por qué no se regresó? Seguimos en respuesta. También hablamos durante ese programa de una noticia que un canal de televisión, el Science, iba a demandar a la NASA porque no daba información sobre ovnis al público en general. Y nos dice un amigo, ¿qué porcentaje le dais a la victoria en el juicio contra la NASA? La victoria en el juicio, imagino que nuestros amigos que han escrito el 7640, palabra milenio espacio, pues será en el aspecto de si creemos que el canal de ficción va a hacer que se desclasifiquen informes OVNI de dentro de la NASA, como esas conversaciones apócrifas que pusimos. Yo, si así, le doy 0% de ventaja, 0% de éxito. ¿Tú, Carmen? Yo también, yo creo que se va a quedar contra nada. Una potencia como la NASA no se puede hacer nada. Otro amigo, Jimeno, desde Zaragoza, David Jimeno, nos dice, ¿los rusos han tenido también algún caso como el de Roswell? Sí, la verdad es que ha habido casos como el de Roswell. Supuestamente hablamos de ese caso de un objeto no identificado. Aquí nadie dice, llevamos 140 programas creo y nadie ha dicho nunca ovni igual extraterrestre. Todo lo contrario, objeto volante no identificado que se estrelló en el desierto de Roswell, año 47, mes de julio. Parece ser que hubo un caso parecido en la URSS, que nos da la impresión de que fue un tremendo fraude, que surgió en el 50 aniversario de Roswell, pero sí que en 1908, y dedicaremos un programa entero, hemos comentado alguna vez algo, pero nunca hemos dedicado un programa a ello, ocurrió el extraño estallido de la Tunguska. Quizá pueda ser algo parecido, y desde luego, en cuanto a caso OVNI, sin duda alguna, el de Voronezh, año 89, en la Unión Soviética. Lo repasaremos y lo recordaremos. Otro amigo que firma como negro nos dice, felicidades por el programa, ¿saben casos particulares de humanoides en Extremadura? Humanoides se refiere, como sorteábamos el libro la pasada semana, el viernes, mejor dicho, de Javier García Blanco, Humanoides del Archivo del Misterio, hablamos no solo de ovnis, sino de presencias de seres, de individuos, de personas con forma antropomorfa, con forma humana. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Son imaginación? ¿Han dejado huellas? Bueno, eso ya queda a vuestra opinión. Y desde luego, con los datos sobre la mesa, hay que decir que sí, que en la provincia de Badajoz ha habido varios casos. El más impactante, quizá hace bien poco, en Escurial, casi en la frontera, en dirección a Badajoz, pero si es concretamente de la provincia, no de Extremadura, sino de Badajoz en concreto, un caso ocurrido, si no recuerdo mal, en la zona de La Serena, y varios en la Codosera,
que fueron tomados por apariciones marianas, año 45, y que sin embargo la descripción de luminarias, de formas que flotaban, parecen más relativas al fenómeno ovni, al menos por lo que sabemos de ello, que al típico fenómeno marino. Ocurrió en 1945, tomad buena nota, en La Codosera, Badajoz. Un amigo que no sé muy bien a lo que se refiere, porque nos pregunta, ¿y no os habéis parado a pensar que podemos ser nosotros dentro de mucho tiempo? Sí, yo creo que se refiere a una pregunta interesantísima, y es que si esos ovnis, si esos seres humanoides que de vez en cuando vemos, no podríamos ser nosotros mismos en otro tiempo. Parece absurdo, pero bueno, yo ya he aprendido en estos años que absurdo no hay casi nada, y que la realidad va superando la ficción paso a paso, año a año. Por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos una tecnología suficiente para viajar en el tiempo en un momento dado. Y que viajásemos al pasado. Por ejemplo, en el 2200 pusiéramos el año 2003 y pusiéramos, por ejemplo, la localidad vallisoletana de Tordesillas y apareciésemos ahí. Esa persona estaría no viendo extraterrestres, sino viendo una tecnología superior. ¿Quién sabe? Fascinante. Iker, soy Aitor de Aspe, un pueblo de Alicante. Te escribo para decir que aquí hay una casa que a partir de las 12 se oyen gritos y cadenas dentro de la casa. Bueno, habrá que escribir rápidamente a Pedro Morón, nuestro compañero del SEID, que es el que está por Alicante, le pasaremos el caso y nos contará. Y desde luego, mil gracias por ser corresponsales. Es increíble la cantidad de casos, la red de buenos amigos, que es lo que importa que estamos haciendo. Aspe Alicante, un caso extraño, investigaremos. Hola, habéis hablado del supuesto aterrizaje del OVNI en Zamora, concretamente en Alcañices. Muchas gracias. Bueno, pues nos pasa muchas veces, Carmen, y es que vemos y comprobamos que gran cantidad de amigos se están uniendo en las últimas semanas. Es increíble y desde luego que es un honor y un placer. ¿Por qué? Porque nos piden temas, por ejemplo, nos decía Nostradamus, lo decimos hace 2 semanas. Ahora nos dicen, el caso OVNI de Alcañices. Bueno, pues si no recuerdo mal fue hace 2 semanas también. Hablamos con la hija del juez Santiago Acosta Noriega, el juez que levantó acta del caso Alcañices. Y recordamos cómo en aquel año 71, en la frontera entre Zamora y Portugal, algo aterrizó, algo desconocido quemó el campo y un juez de la Audiencia Provincial de Zamora, ni más ni menos, un hombre valiente, pues levantó acta de esta historia. Claro que lo contamos, pero si hace falta, en un programa, por ejemplo, sobre los grandes casos de supuestos aterrizajes de objetos volantes no identificados, lo volveremos a tocar. Jorge de Madrid nos dice, Iker, mi padre fue piloto de caza y me dijo que una vez le adelantó una bola amarilla al triple de velocidad por el levante. Bueno, pues son los casos que nos quedamos un poco fríos, ¿no? Porque ocurren tanto, se cuentan tan poco. Un piloto de caza, pocas personas pueden ser tan bien preparadas, tan conocedoras del cielo, tan conocedoras de la astronomía como los pilotos de caza del ejército español, por ejemplo. ¿Y cuántos han vivido casos? Los tendremos aquí, a pilotos civiles y militares. Recuerdo que el primer programa en el Milenio 3 fue sobre este tema, sobre pilotos, en ese caso, civiles. Haremos un salto adelante y hablaremos con militares. Y por favor, Jorge, si es posible, a ver si podemos charlar contigo. Y tu padre, con total honestidad, con total seriedad, como hacemos aquí las cosas, nos cuenta esta increíble experiencia que seguro, ponemos la mano en el fuego, fue absolutamente real. Y por último, Fernando, que nos escribe desde Palencia, nos pregunta, ¿es cierto que el rey de España en su avión fue perseguido por un ovni? Bueno, pues sí, absolutamente cierto. Al menos viajaban los reyes, viajaban un montón de periodistas, entre ellos Iñaki Gabilondo, Manuel Leguineche, el padre del difunto Antonio Herrero. Bueno, pues un montón de gente que estaba ahí observando una cosa extrañísima, y fue Iñaki Gabilondo el que inició Milenio 3, 1 de junio del 2002, con ese testimonio, y además nos dio suerte, el bueno de Iñaki. Vio algo, nadie sabe lo que es, pero desde luego algo que como nos decía, nunca jamás podrá olvidar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Ha ocurrido en Trujillo, Perú, un país, para bien o para mal, siempre cercano al misterio. En esta ocasión en un entorno sociológico muy concreto, pero pocas veces habíamos visto mezclarse a la ouija, las posesiones, la psicosis, todo de esta forma en este cóctel tan terrible. Está ocurriendo ahora. Ha empezado hace unas horas y está ocurriendo ahora mismo. Médicos, psiquiatras, profesores, personas atadas, casi linchamientos, sangre, todo eso en una barriada. Todo eso, bueno, hay varios casos, y todo eso con un trasfondo. Ese trasfondo que nos remonta a historias que parecen del medievo, pero están ahí. La muestra son estas noticias que nos acaban de llegar por agencia. La siniestra figura, negra, enlutada, de ese que muchos llaman el diablo. Carmen, rápido teletipo, ¿qué ha pasado para hacernos una idea
en Trujillo. Pues como bien decías, en la ciudad peruana de Trujillo, 10 miembros de una familia aseguran haber sido poseídos por el diablo. Al parecer, la familia Sandoval estuvo durante 3 días encerrada en su casa de la urbanización Montserrat, realizando una ouija. Gracias a los gritos de un niño, los vecinos entraron en la vivienda y observaron que estaba todo revuelto y que había muchísima sangre esparcida por las habitaciones. Alarmados por tan macabro espectáculo, llamaron a la policía. Hasta que esta llegó, los vecinos ataron a los Sandoval a un poste de la luz, ya que mostraban gran agresividad. Acto seguido comenzaron a rezar y a mostrarles crucifijos para así intentar expulsar el demonio de sus cuerpos. Cuando las fuerzas de seguridad se presentaron, observaron, entre otros, a 2 chicos de 16 años que se encontraban con la mirada perdida, hablando incoherencias y con fuertes ataques de histeria. Inmediatamente fueron trasladados al hospital regional, donde les fueron aplicados fuertes calmantes. El sacerdote Juan Serpa se acercó a este lugar para intentar tranquilizarlos y dijo que para él se trata de una psicosis colectiva o simplemente son personas que se prestan al engaño. También el mes pasado se produjo otro supuesto caso de posesión en el distrito de Comas. Se trataba de una joven que decía tener el demonio en sus entrañas. Fue trasladada a una clínica psiquiátrica donde se le diagnosticó un cuadro de esquizofrenia. Esquizofrenia, esa palabra tan difícil, pero sí, pero tan recurrente, ¿no? Tan recurrente. Y sobre todo cuando hablamos de posesión demoníaca, exacto, o de supuesta posesión. ¿Dónde está el paréntesis que separa la mente, la cordura de la enfermedad o de realmente estar viviendo fenómenos extraños? Los compañeros de Perú hemos podido ver algunos vídeos, algunas informaciones, se lo agradecemos, porque es que estas mismas horas, en Puente Piedra, otra localidad, quizá otro, para mí todo es misterio, porque cómo se contagian las cosas, cómo se divulgan en segundos las cosas y personas empiezan, como ocurre con los suicidios de vez en cuando. Pues ahora en Puente Piedra también nuevos casos, ahora vamos a hablar de ellos, de poseídos, supuestos poseídos, gente vomitando sangre, linchamientos, y os aseguro, si podéis verlo ahora mismo, a través de la radio, la cara de un hombre con bigote, los dientes completamente salidos de las encías, una mirada grotesca, una mirada violenta, una mirada que se centra en el objetivo de la primera cámara perdicia que llega allí, del equipo peruano de 90 segundos. Es una cara terrible, y como diría Germán de Argumosa, aquel gran parapsicólogo, si el diablo tuviese rostro, les aseguro que el de ese hombre sería el suyo. Si te parece, Carmen, vamos a ir escuchando 7640, palabra milenio. Nos interesa mucho vuestra opinión, hacer una especie de estadística. ¿Existe el diablo? Nos gusta saber qué piensa la gente. Año 2003, siglo XXI. ¿El diablo es capaz de poseernos? ¿Estos casos son reales? ¿Son de procedencia maligna ajena a nosotros? ¿O es ese otro lado oscuro de nuestra propia mente? De momento los especialistas hablan de términos como psicosis colectiva, histeria contagiosa, que en el fondo, y es lo que yo quiero decir, son un misterio. Nadie sabe cuáles son sus resortes, por qué en unas personas sí y en otras no. Hubo miembros de esa secta que se llama Cristo Vive, al parecer, o que se encontraban en un entorno próximo al de la familia, que lograron huir porque pensaban que estaban dándose los condicionantes para el suicidio colectivo. Escuchamos, Carmen, a uno de los médicos, ¿no? A uno de los médicos que diagnostica psicosis colectiva. Sí, vamos a escuchar a Hugo Villanueva, que es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Regional. A mí personalmente me da la impresión de que se trate de una psicosis colectiva. De repente de personas enfermas débilmente, o personas que también podrían prestarse a engañar. Entonces yo creo que aquí la palabra la tendría la psiquiatría. Y como decíamos, los psiquiatras también tienen que opinar. Evidentemente, yo creo que es como las gafas que uno se ponga. Si llega el parapsicólogo, hablará de fenómeno paranormal que ha contagiado a la familia. Si llega el brujo, hablará de hechizos. Esto es muy recurrente, hay que tener mucho cuidado con algunos brujos de determinadas etnias que están entrando ahora mismo en España y que están haciendo trabajos siempre buscando la limpieza de los lugares, cuando a veces los que tienen que limpiarse son ellos, y sobre todo lo que no deben limpiarnos son los bolsillos. Pero aparte de eso, también, por ejemplo, claro, el psiquiatra englobará esta psicosis dentro de lo que él conoce. Hablamos con psiquiatras también, Carmen, y nos muestran su opinión, ¿no? Sí, vamos a escuchar ahora la voz de Luis Morales, que trató individualmente a cada uno de los supuestos poseídos, y esto era lo que nos decía. Yo no conozco ningún caso donde una familia entera, hablamos de 10 miembros, lleguen a un estado idéntico
ojos en blanco, vomitando sangre, aspavientos. Hubo un caso de posesión colectiva o supuesta posesión colectiva en un convento. Fue exactamente el de las monjas de Ludun. En él más de 30 religiosas supuestamente estaban poseídas por el maligno. Escuchamos ahora sí a los psiquiatras. Nuestro equipo de psiquiatras concluyó que se trataba de un cuadro de esquizofrenia, o sea, de una enfermedad mental perfectamente tratable con los medicamentos para esta especialidad. Sin embargo, toda esta historia empieza con ese tablero de la Ouija, al que todavía no hemos dedicado ningún programa, pero que seguro que merece la pena. Con todas las de la ley, con todos los peligros y con todos los mitos también. Ouija, que viene del oui-ja, sí, sí, en alemán y en francés, antes llamada planchette, unas letras y la fuerza mental, la sugestión, o realmente manos invisibles de fuera de nuestro conocimiento que señalan una serie de mensajes. Lo cierto es que la Ouija tuvo que ver en este ritual que pudo acabar, como dice la policía en Trujillo, en auténtica tragedia y matanza en mitad de esta colonia Montserrat. Una de las profesoras del colegio cercano, donde además acudían algunas de las víctimas de esta supuesta posesión de esta familia, nos habla de los ritos que ella misma pudo ver momentos antes de denunciar los hechos. De acuerdo a la información que nos han dado, ellos vienen trabajando desde hace más de 9 años en una serie de sectas que han venido practicando una serie de rituales que ellos han inventado. Uno de los señores cree ser Jesucristo, su acompañante, que es su sobrina a la vez, está y es su pareja, y está siendo vista como la Virgen María o una persona de esa calidad. Y habitualmente, Carmen, cuando se mezcla ya encima en una histeria colectiva, en un entorno sociológico muy primario, personas que se autoargullen ser Jesús o la Virgen María, es de terrible, porque siempre, al menos por lo que sabemos y por los documentos policiales, las cosas acaban en matanza, casi siempre en nombre de Dios. Es muy curioso, en nombre del diablo, sino en personas que se creen con el poder de arrancar el maligno a otros, que es lo que estaba pasando allí en Trujillo, ¿no? Sí, porque veíamos en esos vídeos a vecinas que incluso estaban con crucifijos, con agua bendita, golpeando a la familia, intentando salvarles de ese supuesto mal, que no sabemos si estaban poseídos de verdad. Según los médicos no, tan solo era una histeria. Según parte de la iglesia no, y otra parte de la iglesia sí, que es muy curioso. Ha habido declaraciones a favor de que, claro, que creen que a través de estos rituales, curiosísimo también, como una familia entera en un cuarto oscuro está 3 días practicando la Ouija y llenan las paredes de sangre. Es algo realmente extraño, y sobre todo en las imágenes que hemos podido ver y como estáis comprobando nos han impactado. Resulta que yo pocas veces, Carmen, tú conoces más casos y los contabas en ese libro que hoy sorteamos, Misterios de la Iglesia, casos de perfecta asepsia y perfecta autohipnosis e incluso anestesia total en algunos miembros de la familia. Se quedaban rígidos, se quedaban como troncos, tenían de vez en cuando convulsiones, pero luego no sentían pinchazos ni golpes. ¿Esto es habitual? Es habitual en los casos de posesión y también en los casos diagnosticados de histeria, porque psiquiátricamente y médicamente pues se ha demostrado y se ha comprobado en laboratorio que entran en tal estado de psicosis, de histeria, que ni sienten ni padecen. Es más, a muchos se les clavan incluso, son como los estados místicos en cierto sentido. Curiosamente, la otra cara de la moneda, las personas que dicen encontrarse con la divinidad, también les pasa lo mismo. Sí, que les pinchan incluso con agujas en los ojos y no sienten, no muestran ni daño ni nada por el estilo. En estos casos de posesión también pasa. La rigidez es como si se quedara un cuerpo completamente estático y no se les puede hacer ningún daño. Escuchadme atentamente, porque ahora tenemos la voz de uno de los supervivientes que estaba en esa casa, que pudo huir porque temía que iba a empezar un auténtico ritual y una matanza. Es un documento fuerte. Esta persona, entrevistada hace unas horas, todavía con la policía, con los golpes, pudo escapar de aquel lugar. Y así comentaba. Aquí esto no es una ouija, no es nada de eso. Es un rito prácticamente satánico. Ha sido personas que ya querían retirarse, estaban asustados de esto, de tanta gente ver, estaban asustados y se querían ir, reaccionaban como yo reaccioné. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Y por si faltaban pocas cosas con estas composiciones de nuestro otro maestro Javier Rodríguez, tenemos elementos para pensar que hay una mítica en todo esto. ¿Os acordáis de la película El Exorcista? ¿Os acordáis que todo empezaba con un descubrimiento en Irak, con una pieza extraña? También en esta historia del Perú ha aparecido una misteriosa figurilla, que era como una bestia, un extraño animal encontrado por esa familia, encontrado por la familia de Puente Piedra. El segundo caso paralelo
a la historia que vamos a contar. En apenas unas horas, en estos últimos días, en esta última semana, más o menos mismo contexto social, misma fe religiosa, unas niñas y una familia se encuentran en un túmulo de tierra. Una extraña figura, era dorada, parecía de oro, representaba una bestia, y se la llevaron a casa. Ahí empezó la pesadilla. ¿Y es que qué ha pasado en Puente Piedra, Carmen? Pues sí, que en este caso eran los hermanos Pérez Couri y su prima Katia, que sufrieron el pasado 21 de octubre una supuesta posesión demoníaca. Al parecer comenzaron a sufrir convulsiones cuando se encontraban en el colegio, y todo por un extraño medallón de 6 puntas en el que estaba grabada la imagen del diablo. Se encontraron días antes ese medallón, cuando se encontraban paseando por el campo, tropezaron y debajo de una piedra encontraron ese extraño símbolo. Los padres de los niños aseguran que se trata de un verdadero caso de posesión y que los pequeños necesitan un exorcismo. Por su parte, en el hospital de Ringmack aseguraron que lo que era un trastorno psicológico. Yo me acuerdo de la imagen con unos gritos, con unas músicas que hablaban del norte de Irak, precisamente, del exorcista, interpretado por Max von Sydow, y que de repente le dicen una pieza, era un diablo que le llamaban Pazuzu, un diablo que de verdad desapareció en el rodaje, una figurilla de metal muy misteriosa que hablaba un poco de los miedos y los terrores, lo cuenta perfectamente Nacho Ares en su Historia Perdida, que para el pueblo de aquella zona de Oriente representaba lo más maligno del ser humano y de las fuerzas cósmicas. Todo en una figura como con patas de águila, manos parecidas a las de un oso, una cara grotesca de hombre. Algo parecido encontraron. ¿Qué hacía allí? ¿Qué ocurrió? Bueno, escuchamos a la profesora de estas niñas. El testimonio, hace unas horas tan solo, no tiene pérdida. Perdieron el conocimiento y sus ojos empezaron a blanquearse y hablaban cosas incoherentes, como le digo, ¿no? Temblaban, gritaban, se sacudían fuerte. Era un típico caso de la película de los exorcistas, porque la niña, incluso cuando las señoras han venido a orarle, a echarle agua bendita, la niña les decía, cállate vieja. Carmen, compañera, insultos, ojos en blanco, vomitar sangre, vomitar todo tipo de sustancias, sansonismo, son las cosas básicas que la Iglesia, repetimos, la Iglesia, no la ciencia, dicen que son propias del exorcismo, y que seguramente la psiquiatría en profundidad habla de trastornos muy extraños, para mí igual de misteriosos, pero científicamente demostrables, ¿no? Pues sí, lo cierto es que según la Iglesia, el supuesto poseído, para que la Iglesia diga que es una verdadera posesión demoníaca, se le tienen que dar una serie de hechos, como bien decías antes, sansonismo o titanismo, que estén en una fuerza descomunal para su edad o para su complexión, también hablar lenguas extrañas, la xenoglosia, dermografías, es decir, palabras que salen escritas en el cuerpo sin que nadie se las... A Robbie Mangin, recuérdanos, este niño de Mount Rainier en Washington, el que originó la película del exorcista, le salieron varias palabras, ¿no? Salieron escritas en su pecho y en su abdomen varias palabras. Una de ellas era exit, que fue justo el día en el que supuestamente ese mal salió de su cuerpo. Salida. Y también la palabra hell, infierno. Sorteamos esos 3 libros y ahora mismo queremos saber vuestra opinión. Queremos saber qué pensáis. Estamos recibiendo decenas, centenares de mensajes. 7640, palabra milenio, espacio y lo que queráis. Siglo XXI. ¿No hemos avanzado lo suficiente para dejar estos monstruos del pasado? ¿O sigue siendo demasiado larga la sombra extraña, el diablo? Por supuesto, intervención policial, arrestos. La familia Sandoval Farfán se han salvado de una buena, ingresados algunos de ellos en el hospital. Yo recuerdo ahora algunas noticias, una terrible en la zona del Lurigancho, en un suburbio de Lima, un lugar bien peligroso, la muerte de 7 personas de una familia que se autoinmoló con imágenes de Cristo y lo comentamos el día, recuerdas, Carmen, de las sectas del fin del mundo, metiéndose puñales en el pecho y echando la sangre, toda la familia, en uno de esos poblados de favelas prácticamente, de chabolas en Lurigancho, año 1995, si no recuerdo mal. Qué misteriosa medalla. ¿Tenía poderes esa medalla? ¿El poder de la sugestión? No lo sabemos, pero el padre, después de
testificar ante la policía de todo el follón que se ha montado, hablaba así de breve, pero de conciso, sobre esa misteriosa medalla. Una medalla grande, en forma de un animal, una bestia. Vaya forma de decirlo, de un animal, de una bestia. 7640, palabra milenio espacio, y estamos con vosotros. ¿Para este tema o para lo que queréis proponernos, criticarnos y decirnos? Cuéntanos, Carmen. Pues un amigo nos dice, si supuestamente existe Dios, ¿quién dice que no existe el demonio? Juan de Castellón nos pregunta, ¿se ha demostrado algún caso de posesión en España? Gracias. Merece la pausa porque la explicación, tú en ese libro cuentas varias historias. Algunas de ellas ocurridas en España, una de ellas es... Cogemos el caso, digamos, paradigmático, lo contamos brevemente, el más importante quizá en España. Si te refieres al de Sor Zancajo de la Mata, María Luisa Zancajo de la Mata, pues era una monja que sufría supuestamente posesiones demoníacas. Es más, varias hermanas del convento con las que pudimos hablar aseguraban cómo por las noches, sin saber cómo ni por qué, esa mujer era arrastrada por el pelo, por una mano invisible. Nos comentaban ellas que la arrastraba por toda la habitación. Ella era paralítica. Ella era paralítica, no se podía mover en ningún momento, y ellas fueron testigos de cómo algo la arrastraba por su dormitorio. Otro caso también ocurrió en Zaragoza. El padre Solá, Francisco de Paula Solá, fue el que realizó este exorcismo. Se trataba de una niña que comenzó a realizar cosas muy extrañas en la escuela. Los profesores acudieron al sacerdote y este comprobó pues que diagnosticó que esa niña estaba de verdad endemoniada. Vieron que guardaba varias hostias consagradas cuando iban a la iglesia y que se las entregaba a su hermano, que al parecer pertenecía a algún rito satánico, a alguna secta satánica. Además, pues hablaba lenguas extrañas, conocía, incluso le hicieron pruebas de poner en sobres cerrados, sin que ella lo viera, una estampita de una virgen y un papel blanco en otra. Cuando le daban el papel en blanco metido dentro de ese sobre cerrado, lo cogía sin ningún problema, pero cuando le daban el sobre donde había una estampa sagrada, le quemaba las manos. Además, el padre Solá relató pues que cuando le fueron a realizar el exorcismo en la misma iglesia del colegio, esa niña comenzó a levitar por encima de los bancos de la iglesia. Año 34, preguerra en España, Zaragoza, el padre Francisco de Paula Solá, exorcista oficial de la diócesis de Barcelona, nombrado por supuesto por el obispo. Seguimos, Carmen, con las preguntas de nuestros amigos. Gustavo de Granada, ¿existen imágenes paranormales tales como luces, figuras, etcétera, grabadas durante un exorcismo? Felicidades por el programa. Curiosísimo, porque tenemos poca documentación gráfica. Ahí va lo que decía Carmen. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, no queda nada. Tenemos que fiarnos del testimonio de Francisco de Paula Solá, durante más de 30 años exorcista oficial de Barcelona. Yo pude entrevistar al último exorcista oficial de Barcelona. Me hablaba Pedro Súñer de casos en una entrevista que nunca olvidaré, terrorífica. Me hablaba, por ejemplo, de una escena que tampoco puedo olvidar. En una barriada de Barcelona, una niña pequeña de unos 5 o 6 años, contexto esotológico exactamente igual que el que estamos viviendo aquí en Trujillo, en Perú, y durante unos 9 minutos habló perfectamente en latín, en un latín además perfecto, con este sacerdote. ¿Qué tipo de resortes puede esgrimir la psiquiatría con esto? Bueno, lenguas extrañas. Lo que ocurre es que la documentación gráfica es muy escasa. Quizá uno de los casos más espectaculares, las fotografías, y recurrimos de nuevo a ese libro que hoy sorteamos, las pusiste tú, Carmen, espectaculares, porque es sangrando, levitando, las manos abriéndose, camisones quemados, porque al parecer salían de diversas partes, boca, orificios de la cara, salía fuego, o algo que a las monjas les parecía fuego. Todo esto en la posguerra, año 47, 48, en un lugar como Ellín, en una zona bastante apartada, en La Mancha, en un lugar de clausura, y viviendo esto con una monja. Cuando nos dicen que la ficción es ficción, yo digo que ¿para qué la ficción, no? Teniendo la realidad ahí delante. Otro amigo nos da su opinión y dice: todos tenemos un ángel y un diablo en nuestro interior, cada cual desarrolla su propio ego, la mente juega malas pasadas. Buena reflexión. José de Palencia nos dice: si la iglesia lo toma en serio será por algo. Saludos. Ángeles García, me muero de miedo solo de imaginarme una situación de posesión demoníaca. Nosotros también hicimos un programa. Yo la verdad es que a veces me lamento porque compruebo perfectamente que muchos de vosotros os incorporáis y además hemos sufrido, pues bueno, algunas
críticas, porque nikerjiménez.com, vuestra página amiga, claro, había 120 programas, creo, abiertos. Ha sido imposible, el servidor ha saltado por los aires, más de 300.000 escuchas de Milenio 3 en este último mes. Y claro, hemos tenido que reducir a partir de ahora solo los últimos 5 programas. Sabemos que muchos estáis ahí. Bueno, intentaremos hacer un CD, intentaremos recopilar todos los y sortearlo y regalarlo entre los amigos. No sé, algo haremos en MP3, en lo que sea, en un soporte, y quizá lo sorteemos entre quienes escribáis al 7640. Pero desde luego volveremos a tocar muchos temas. Ha habido grandes especiales y yo ahora mismo se me ponen los pelos de punta acordándome estas horas aquí en el estudio 1 de aquellos alaridos, aquellos gritos, de aquella sugestión, aquella hipnosis infernal, aquella posesión según la Iglesia, aquello que tú y yo vivimos delante de sacerdotes de la Iglesia Católica en Madrid hace tan solo un año. Cómo gritaba aquella muchacha, aquellos ojos en blanco. A mí que me diga la psiquiatría lo que quiera, por supuesto. A mí al ver las filmaciones que nos han llegado de Perú, la verdad es que esos ojos en blanco que el de ese hombre es terrible, que muchas personas de esa familia mostraban, me recordó a ese caso de exorcismo en el que estuvimos, porque acuérdate que estuvimos 3 horas y media junto a esa muchacha, una joven de 19 años, universitaria, porque dicen que estas cosas también solo pasan pues en sectores de muy baja cultura. Esta chica era universitaria y al parecer, según el sacerdote exorcista, estaba poseída por 7 demonios. Lo que yo recuerdo son los tremendos alaridos y sobre todo esos ojos en blanco durante 3 horas y media. Sí, y dentro de una cripta, en Alcalá de Henares prácticamente, al lado de Alcalá de Henares, con una cruz, en un lugar tenebroso y con un nombre de la Iglesia Católica, con un permiso de la Iglesia para hacer ese exorcismo en pleno siglo XXI. Por supuesto que para la Iglesia es exorcismo y es posesión. Quizá para nosotros y para la ciencia, lógicamente sea una especie de histeria colectiva llevada al máximo. Pero eso no es igual de misterioso. ¿Qué tiene el cerebro ahí dentro? ¿Qué tenemos dentro de la cabeza para que a veces salgan nuestros peores diablos? Yo creo que, bueno, decían los más viejos sabios que conocer al diablo es vencerle, ¿no? La información, en definitiva, conocer los temas para no caer precisamente en espirales de ignorancia y tener las ideas muy claras. Yo creo que estamos entrando en unos terrenos muy pantanosos. Nuestros amigos nos van a seguir preguntando un montón de cosas. Tenemos un montón de mensajes. Por favor, seguir, porque este programa es dinámico, es interactivo, 7640, Milenio y lo que queráis. Pero ahora, si te parece, Carmen, hacemos un pequeño alto del camino y nos vamos a caminar por una leyenda, por una historia, por una fecha, el 1 de noviembre, que está aquí cerca. Estamos preparando un programa espectacular para el próximo 1 de noviembre, para la noche del 30 al 1, que será viernes a la 1:30, no os lo perdáis, sobre criogenización, sobre medicina y resurrección, sobre médicos españoles que están trabajando en este tema digno de la ciencia ficción. Pero de momento, Katia Rocha ha cogido cuaderno de campo y ha viajado por los mitos y leyendas de una fecha significativa. Para los americanos, Halloween. Para nosotros, Día de Todos los Santos. Hoy nos estamos poniendo tenebrosos. A ver qué nos cuenta Katia en su leyenda urbana. Halloween es el nombre derivado de All Hallows Eve, o víspera del Día de Todos los Santos, y se celebra la noche del 31 de octubre. Su origen se deriva de los ritos de los druidas, sacerdotes celtas, que para celebrar el día en que Samán, su dios de los muertos, invocaban a los malos espíritus a reunirse la última noche del año para examinar los acontecimientos del futuro y para que visitaran sus antiguos hogares en la tierra. Hoy en día es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en muchos países se realizan misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal, aprovechando que infinidad de espíritus malignos son invocados libremente en todo el mundo. Es un día curiosamente y sin razón aparente en el que el índice de suicidios y los actos cometidos en estado de locura se multiplican. En Madrid, hace ya 6 años, cuentan que sucedió la historia que ahora voy a contarles. Un grupo de jóvenes decidieron ir a pasar esa tarde-noche de fiesta a un conocido parque de atracciones disfrazados para la ocasión. En el grupo iban 4 chicos y 4 chicas. Una de ellas, Luz, a la que siempre tachaban de tímida y rara, se mostraba especialmente nerviosa bajo su disfraz de muerta, pero nadie le prestaba atención. El primer incidente ya tuvo lugar antes de llegar. Al tomar una curva cerrada en la carretera de La Coruña para tomar la salida hacia la casa de campo, el coche les traicionó con un pequeño derrape y el conductor frenó bruscamente. Los chicos se miraron asustados y al momento comenzaron a reír aliviados. Pero Luz sentenció en voz alta: esto es solo el principio. Nuestro destino nos da un aviso de lo que nos tiene preparado para hoy. Ninguno de nosotros podremos escapar. El grupo la mandó callar y se burló de ella, que parecía creerse su papel dentro de su disfraz de muerta.
pero los avisos parecían continuar, ya que tuvieron 2 incidentes en diferentes atracciones. En una de ellas se quedaron colgados un par de minutos por problemas técnicos boca abajo. La dirección, eso sí, les pidió disculpas y hasta les devolvió el dinero en la entrada, con lo cual los jóvenes se quedaron encantados. El otro incidente tuvo lugar al atravesar ese gran barril de madera que va girando. 2 de los chicos se tropezaron pisándose los disfraces, con el resultado de torcedura de tobillo en el caso de la chica y un gran rasguño en la cara de uno de los chicos debido a una astilla que había desprendida y que le sangraba de forma alarmante. Pero no le dieron importancia. Al comenzar a oscurecer se dirigieron hacia la opción más espectacular, al menos en una fecha como Halloween, la Casa del Terror. Los 2 que habían tenido el incidente del barril debido a sus lesiones no pudieron entrar y se fueron a la salida para verles la cara de pánico al finalizar el recorrido. Entraron los 5 que quedaban juntos, acompañados de otras 7 personas que se no conocían. Según se iba acercando su turno en la larga cola hacia la puerta de la entrada, se iban poniendo más nerviosos. Luz salía espantada antes de entrar con solo ver el picaporte de la inmensa puerta y se unió a los otros 2 que tampoco entraban. Es una chorrada, se decían entre ellos, solo son actores. Entraron a la mansión terrorífica y le recibió un monje con todo a oscuras que iluminaba su cara con un candelabro de 3 velas bajo su cara. Les dio las reglas y comenzaron a descender por unas escaleras. Lo último que le escucharon decir fue: que Dios, o quien sea, os acoja en su gloria. Quien haya estado en alguna de estas atracciones sabrá que se encuentran con el conde Drácula, la niña del exorcista, Frankenstein, Freddy Krueger, la madre del joven de Psicosis en su mecedora, en fin, un montón de personajes terroríficos. Pero el tiempo pasaba y Luz y sus 2 amigos esperaban en la calle. Ya llevaban más de media hora. Luz susurró: estos ya no volverán, nosotros hemos tenido suerte. Al cabo de 15 minutos llegaron 2 coches de policía y 3 ambulancias. Los periódicos sacaron en portada y con grandes titulares a la mañana siguiente: masacre en la Casa del Terror. Un actor esquizofrénico de la atracción atraviesa con un cuchillo el corazón de las 11 personas que hacían el recorrido en la Noche de los Muertos. La semana que viene se celebra esta fiesta. Cuidado con lo que hacen, pero recuerden que esto solo es una leyenda que me contaron, y desde aquí pido disculpas a los parques de atracciones que tengan este atractivo, pero piénsenselo muy bien antes de entrar. Nos da la sincera impresión, somos Milenio 3, casi es que se me traba la lengua, porque estamos, como decía antes, caminando por un filo pues muy pronunciado. Y estábamos aquí también escuchando a Katia, viendo la pantalla donde llegan vuestros mensajes, y cuando hay temas que tocan lo más profundo de nuestros miedos, nos damos cuenta de que sale como un resorte. Os vais a quedar sorprendidos. Carmen está tomando nota. Vamos a hacer una especie de estadística. Yo me estoy quedando sorprendido. Año 2001, el tipo de audiencia que tenemos, muchísima gente joven, de edad y de espíritu, gente de un nivel ya concreto, y que no se puede decir que sea del nivel del que ha vivido esta gente de Perú, y que sin embargo me da la impresión que siguen creyendo que el diablo anda por ahí. Curiosísimo. Como curiosa es la historia de Casolaro, porque nos quedan unos minutos y es momento, antes de volver con vuestras preguntas, de conectar con Santiago Camacho, el rey de la conspiración, el que nos cuenta la tramoya de las cosas, la información de la desinformación. Como decía Churchill en la guerra, una verdad es tan preciada en estos tiempos que debe ser escoltada por muchas mentiras. Escuchad la historia de ese periodista asesinado, Casolaro. El 10 de agosto de 1991 moría Daniel Casolaro, 44 años, periodista de investigación y escritor freelance. Un análisis más detallado del cuerpo reveló que sus antebrazos mostraban no menos de 12 profundos cortes a través de los cuales su cuerpo se había desangrado por completo. El veredicto oficial: suicidio. Dani Casolaro era un periodista de investigación de los de pura raza. En la fecha de su muerte se encontraba a punto de culminar meses de investigación sobre algo que él denominaba el pulpo, una gigantesca conspiración en la que la tecnología, el espionaje y la política internacional se daban la mano y en la que el gobierno estadounidense quedaría implicado en un gran número de actividades ilegales. Casolaro estaba convencido de que había topado con algo de proporciones colosales, un Watergate en potencia, algo que dejaría para siempre su nombre inscrito en los anales del periodismo estadounidense. Los escasísimos párrafos que han sobrevivido de su trabajo nos hablan de este firme convencimiento. Decía:
Una telaraña de asesinos y ladrones, vagando por el planeta con sus armas y sus crímenes, traficando con drogas y dinero sucio a cambio de los secretos del templo. Su cadáver fue embalsamado sin que se pudiera hacer autopsia alguna. Las autoridades mandaron limpiar rápidamente la habitación del hotel y destruir cualquier prueba que pudiera contradecir la versión oficial. Nadie quiso hacerse cargo de un caso que, desde muy arriba, en las altas instancias de Washington, ya se había decidido que debía ser catalogado como suicidio. Nadie, ni su familia, ni sus amigos, piensan que la causa de la muerte de Dani Casolaro pudiera ser un suicidio. Su naturaleza optimista y jovial había que sumar el hecho de que precisamente por aquellos días se encontraba exultante, lleno de ilusión por la culminación de su trabajo. Era la imagen viva de una persona que disfrutaba de la vida en toda su plenitud. Algún día entraremos en detalle en cuáles fueron esas investigaciones que le costaron la vida a Dani Casolaro. Pues solo he querido acercarme a este caso para recordar que, cada cierto tiempo, un periodista tiene que pagar el más alto tributo por culpa de aquellos que no desean que se conozca la verdad. Algo que nuestros compañeros que estuvieron en Irak saben muy bien. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Menos mal que llega la armoniosa música llena de espíritu, de positividad de Hans Zimmer, Millennium, para, bueno, quitar un poco las brumas que se han impuesto en el estudio 1 de la cadena SER esta noche. Y ese que mejor que la buena música para espantar nuestros propios demonios. Santiago Camacho, el rey de la conspiración, qué artista, siempre, como decimos, al otro lado de las cosas. Un pajarito me ha contado que tiene un libro a punto de salir, Top Secret. Top Secret es el título del libro. Todo un fenómeno. Y al 7640, palabra Milenio, nos están llegando un montón de cosas. Una de leyendas urbanas, muy curiosa, porque yo creo que la radio también tiene que servir para alertar de algunos sinvergüenzas que hacen su agosto, aunque sea en octubre. Nos preguntan por leyendas urbanas de los asesinos que se hacen pasar por policías, ¿no? Bueno, esto no es así, realmente, pero sabemos que en Madrid, y muy atenta por favor la policía que seguro que muchos lo sabemos, nos escuchan, porque hemos detectado, por amigos que nos escriben, personas que han sido atracadas o intento de atraco, por parte de personas sudamericanas, ni más ni menos, es lo que han dicho los testigos, que se acercan a las posibles víctimas, van con su coche y enseñan falsas placas de policía diciendo que la gente se acerque. Y yo lo digo, atentos a este atajo de sinvergüenzas, ni caso por supuesto, y la policía, hagan algo si pueden. A ese 7640 nos ha llegado una pregunta de David que nos dice: ¿por qué la Iglesia no admite el tema de las posesiones completamente y solo se limitan a no comentarlo? No, sí que lo admiten. Dogma de fe. El diablo existe, el diablo puede entrar en los cuerpos. Es más, el mismo Papa ha realizado exorcismos y delante de miles de personas. Y el Vaticano tiene un exorcista oficial, Gabriel Amort. Pero el propio Papa en San Pedro pues hizo un exorcismo delante de muchísima gente. Luis 62, Alejandro creo. García Molina: ¿para que haya una posesión debe estar la ouija de por medio? No, parece ser que no. Supuesta posesión no tiene nada que ver. A veces aparece la ouija, y en el caso del niño del exorcista, ¿verdad, Carmen?, aparecía la ouija. ¿Qué le sucedió a la protagonista del exorcista en su versión hecha para el teatro? Mari Ure, año 75, inauguró esa obra. Lo hicimos en un programa de Cine Maldito, volveremos a tocar el tema. Impresionante. Mari Ure, Teatro de la Comedia de Londres, expresa con toda su fuerza el papel de la niña del exorcista, y el día siguiente, la prensa de Londres lo certifica, pues muere en su habitación por causas desconocidas. Ahí empezó la leyenda trágica de esta película, teatro y novela. Pobre Mari Ure. Íñigo de Castro Urdiales: si no fueran tan ciertas las posesiones, ¿por qué la Iglesia tiene una rama dedicada a este tema? Es lo que digo yo, y porque yo como periodista pude entrevistar, por ejemplo, el último exorcista oficial de la diócesis de Barcelona, nombrado por el obispo para ello, Pedro Suñer, y que llevaba 50 años estudiando la demonología. Bueno, pues por algo estarán. ¿Será verdad, será mentira? Eso ya, como siempre, queda en vuestra opinión. Julián Ruiz: Carmen, ¿cuándo y dónde saldrás con Paco Pérez Avellán? Pues será esta semana, no, la siguiente, y el programa es en la cadena Onda 6. Gran amigo, compañero Paco Pérez Avellán. Un vigilante nos pregunta: ¿el trabajar siempre de noche facilita la posesión? No. Esperemos que no. Esperemos que no, porque si no nosotros, o nuestros compañeros informativos que están ahí, o Carlos Nicolás, andaríamos ya mal. Yo creo que no.
Después nos dice, el diablo sí existe, el mejor engaño del diablo fue conseguir hacernos creer que no. Eso dicen en Rumanía, ¿no? Sobre los vampiros, dicen, la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Bueno, son creencias. Hola, soy un panadero de Formentera, felicidades por este buen rato, creo en todo esto. Y nosotros saludamos a ese gremio magnífico de los panaderos, que sabemos que nos escucháis. Un abrazo muy fuerte para todos. Ahora unos buenos bollitos. Bueno, hay cosas por ahí, de noche de elecciones todavía. Carmen, cosa muy importante, haciendo un poco la estadística, más gente que cree que existe el diablo, siglo XXI. Más gente, pues un 85% que cree que el diablo realmente existe. Ese 15%, el que resta, dice que son cosas de la mente. Y ahora los ganadores de Misterios de la Iglesia, Julio de Granada, que nos decía, creo que el demonio existe, cada vez está más presente en la sociedad. Lola de Gijón, sabiendo que el tema del exorcista está basado en un hecho real, no vuelve a verla. Iciar de Madrid, que cree que solo un pequeño porcentaje es posesión de verdad. Bueno, son los ganadores, para ellos Misterios de la Iglesia, Editorial Edad, un libro sobrecogedor. Y nosotros nos marchamos hasta el viernes con un tema médico-científico, la criogenización, con médicos españoles que están experimentando. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Feliz semana!